Hola, ¿cómo están? Vamos a dar un minuto para que terminen de incorporarse todos aquellos que se están sumando a la sala de espera. ¿Ya? Bueno, eh, bueno, en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a este coloquio. Saludamos también y especialmente a nuestro querido expositor, profesor Francisco Javier Pascua, que nos acompaña en directo desde nuestra querida país hermano, Argentina, en Mendoza, acá bien cerca de Santiago. Eh, el profesor Pascua es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, magíster en criminología por la Universidad Aconcagua en Mendoza. Es docente universitario, se ha desempeñado como fiscal, defensor judicial y magistrado. Actualmente es fiscal jefe de unidades de fiscales de investigación con competencia múltiple. Junto con su labor de profesional, realiza también investigaciones, participa en calidad, o sea, en juicios orales ante tribunales técnicos y también en juicios por jurados. Es autor, dentro de otros libros, de un libro que nos llamó rápidamente la atención, que se denomina Psicología del Testimonio y Teoría del Caso, en la cual el doctor Pascua hace un profundo análisis de las distintas implicancias asociadas a la prueba viva, como se conoce. Entonces, en esa capacidad, en esta tarde, el programa que tenemos consiste en una exposición inicial del profesor Pascua por 20 minutos. Luego realizaremos un intercambio en torno a ciertas temáticas que ya están previamente conversadas por otros 15 minutos y finalmente abriremos un espacio para preguntas por parte de todos los acá presentes por medios remotos al profesor. Así que sin más, dejo con ustedes al profesor Francisco Javier Pascua, quien también puede complementar su presentación si así lo estima. Profesor, todo suyo el Zoom. Muchísimas gracias, estimados amigos y colegas de la República Hermana de Chile, y también veo caras conocidas de Argentina que están compartiendo con nosotros esta tarde-noche aquí en Argentina y también creo en Chile. Bueno, no, está bien. Presentación no es necesario, venimos a charlar, a dialogar, a intercambiar algunas ideas con ustedes. Le agradezco la invitación, para mí es un honor estar participando para la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, y creo que esta temática nos va a abrir. Lo que pretendo es un brainstorming, es decir, llevarlos a pensar y que después de esta charla nos replanteemos una serie de factores a tener en cuenta en nuestra actividad diaria, seamos abogados, seamos en función de fiscal, de juez, de auxiliares, de defensores, miembros de las ciencias auxiliares del derecho, que creo que es lo importante para esta temática. Bueno, lo primero voy a compartir con ustedes. Te pido, Nicolás, si me podés confirmar si estamos observando. Voy a ir acompañándome de algunas placas. No sé si se está viendo ahora una pantalla. ¿Sí? Hicimos hace un rato. No ¿Sí? aún, no se ¿Aún no? ve. Pero vamos a ver si podemos llevarlo desde aquí.
Ahora sí. Vamos a proyectar. Ustedes me Ahora dirán sí. si se ve ahora sí. Bien. Les pido, sí, Nicolás, regúleme el tiempo, modéreme, avíseme un minuto antes porque yo por ahí hablo y me olvido un poco. Bueno, vamos a tocar un tema hoy que me parece trascendente. Creo que en general en Latinoamérica no existe un tratamiento profundo. Hace más de 20 años que venimos insistiendo con esta temática, que es hablar de la psicología del testimonio, el testigo, su testimonio y el interrogatorio. Fundamentalmente, eh, voy a hacer propaganda de esta obra que ya la mencionó Nicolás. Hace ya 6, 7 años después de la experiencia y de la práctica y de casos que hemos tenido a la vista, escribimos esta pequeña obra con algunos antecedentes de grandes autores de la psicología forense, de la psicología del testimonio dentro de esta psicología que es la psicología jurídica y psicología forense. Y nos preguntábamos diversos conceptos, diversos elementos, diversos componentes. Y voy a empezar diciendo, bueno, ya que vamos a hablar de este tema, testigo, testimonio, interrogatorio, psicología del testimonio, en el proceso, sea el proceso judicial, penal o civil, frente a una controversia, frente a un conflicto, nos preguntamos en la búsqueda de la verdad. Generalmente nos llenamos nuestra boca diciendo qué es la verdad. Y la verdad, como decía Jorge Ángel Lizraga, la verdad es siempre increíble. Y no hay nada más creíble que la mentira, decía él. Me pareció interesante esta frase, ¿no? Que la verdad es lo increíble y que la mentira sea mucho más creíble que la verdad. Y digo por qué, porque uno de los objetivos importantes que tenemos dentro del proceso judicial, sin dudas, particularmente en el proceso penal, es y seguirá siendo siempre identificar las diversas variables que predicen la mejor exactitud de una declaración, en particular, en este caso que estamos hablando, es de la testimonial. No se puede saber con total seguridad en los casos al inicio, ¿no es cierto?, si la información que va a aportar un testigo es o no exacta. Fíjense, yo ya no estoy hablando de veracidad. El concepto de verdad hay que cambiarlo. Muchos autores, muchos profesionales incluso hablan de la verdad y el problema es saber qué es la verdad y sobre todo la verdad que buscamos dentro del proceso. Y no es una cuestión menor, porque hay que distinguir lo que es esta verdad de lo que es la confianza, la exactitud y la credibilidad, ¿no? En materia legislativa incluso se habla de la verdad y vamos a hablar de que hay una verdad que es la verdad real, comúnmente dicho, es esto que existe y que es inmutable, que no cambia y que no es cuestionable, pero que también es un concepto casi abstracto. Porque ¿quién tiene la verdad real sobre algo? Y más sobre un hecho criminal o sobre un hecho de conflicto civil o de controversia civil. Yo diría, para quienes son creyentes, siempre digo, la verdad real es absoluta, es inmutable, sí, pero eso solo en poder de un ser superior o de una energía superior, cualquiera fuera la creencia. Nosotros, los hombres, como sujetos mortales y finitos en nuestra comprensión, tenemos una verdad que no es real, es la verdad dentro del proceso judicial que se llama forense, es una verdad a descubrir. Yo diría más un concepto de esa realidad que debemos traer, historiciar, buscar con los elementos de prueba, entre ellos la testimonial y otros elementos materiales, para reconstruir el suceso. Es decir, lo que nosotros tenemos no es una verdad real, nunca. La verdad del juez final en una sentencia y aún firme, con todos los jueces que puedan intervenir, no tienen una verdad real, tiene una verdad forense, es decir, una verdad cercana a lo que presuntamente ha ocurrido y que puede o no tener diversas variables. Ahora, esa verdad que se va a instrumentar en una sentencia generalmente, o en una resolución intermedia, cualquiera sea la instancia del proceso, hay que distinguirlo eh, claramente de lo que es la confianza, que ya es otro concepto variable, distinto, ya no es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, ¿qué es la verdad para saber frente a la mentira, ¿no? El engaño. Porque generalmente uno dice, bueno, ¿el testigo es creíble o es falaz? Y en el medio hay una serie de situaciones que no necesariamente ni son verdad, y vamos a ir a hablar de verdad forense, ni son mentira. Hay sesgos, hay engaños,
hay errores, hay olvidos, hay formas de expresiones lingüísticas que no siempre implican una mentira, pero sí pueden implicar errores o situaciones que lleven a alterar esa presunta verdad forense que estamos buscando. Y esto es lo que ya debemos tener en consideración, porque si no, equivocamos los parámetros de estudio y de trabajo que tenemos habitualmente los profesionales. La confianza se dice respecto de, a diferencia de la verdad, la confianza la despierta un grupo de personas dentro de un contexto determinado, y esa confianza habrá que determinar después, en el caso puntual, si genera exactitud. Y esa exactitud va a derivar específicamente de la declaración que presente la persona en concreto, de lo que va a poder objetivamente acreditar. Es decir, la confianza es un concepto general y la exactitud es un concepto objetivo que se va a analizar de acuerdo a lo que va a ir expresando tras el interrogatorio el testigo. A ver, en resumen, es claro, la verdad forense se va a basar primero en una confianza que se tiene respecto de que la creencia generalmente tenemos de que una persona, un grupo de personas, es capaz y deseará además actuar correctamente en una determinada situación, y esto despierta mayor o menor confianza. Ejemplo, uno dice, bueno, el policía, el agente de seguridad, nos merece cierta confianza de que vendrá al proceso a decir verdad. Sí, es verdad, como concepto objetivo podría ser que este funcionario venga a decir verdad, pero también habrá que ver en el caso concreto si esta persona, por distintos motivos, es o no exacto en su testimonio respecto de lo que ha ocurrido. La exactitud hace así referencia a lo que va a contar el individuo, el testigo, que ha ocurrido, tal y como él lo dice, y si es susceptible de ser acreditado debidamente. Y la credibilidad, que es el cuarto concepto, dijimos verdad, confianza, exactitud y credibilidad, ya es un elemento subjetivo. La credibilidad es del evaluador, el que está recibiendo la información, el receptor de esa comunicación. Y por eso es el testigo no es creíble en sí objetivamente. La credibilidad, el testigo será exacto o no exacto, y la credibilidad la debe elaborar quien recibe la información. Supongamos el juez o el fiscal o las partes en un juicio civil. Bueno, cada una jugará su rol para que pueda acreditar esa credibilidad en el juez, para que dicte una sentencia. ¿Lo ven? Esto es importante distinguirlo, porque yo escucho hablar por allí incorrectamente, y en nuestro lenguaje tan exquisito es importante la terminología. No es lo mismo verdad, confianza, exactitud, credibilidad. Es decir, nosotros el testigo vamos a buscar la exactitud para generar credibilidad en el juez. Ahora, reconozco también que muchas veces se busca confundir al juez cuando llevamos testigos espurios. Y esto es válido, lo sabemos, en un proceso civil o penal. No llevamos siempre testigos, o no siempre son los testigos veraces en lo que dicen o exponen ante el juez. Esto es una realidad. Bueno, dicho esto muy rápidamente, vamos a ir a quién es el testigo, porque puede ser sabido por todos, pero es fundamental. Es decir, el testigo es un concepto latino, una voz latina que viene de testis, allí lo tienen ustedes en la placa, es aquel que asiste. En definitiva, es aquella persona que se va a presentar en un proceso judicial a declarar, en principio vamos a decir, una vez ya citada, de manera voluntaria, antes va a estar coaccionada a concurrir, y que va a declarar sobre los hechos que se investigan en el proceso y particularmente sobre lo que ha percibido a través de sus sentidos. ¿eh? Y los sentidos, ustedes saben, son 5. Pero esto es importante, es decir, ¿qué es lo que ha percibido? Lo que ve, lo que escucha, lo que percibe a través del olfato, el gusto, ¿no? O el tacto. Eventualmente, pero también es a través de lo que escucha, sobre lo que alguien le ha relatado, pero es también a través de un sentido. Y vamos a tener una sexta ubicación que es ya no de los sentidos en sí, pero sí de evaluación, que tiene que ver con lo que son los testigos de mérito, de valor o de concepto, depende cómo lo denominen las distintas legislaciones procesales. Fíjense que es importante entonces introducir en ubicar verdad, confianza, exactitud, credibilidad, y empezar a entender quién es el testigo. Muchas veces no faltan quienes no distinguen estas
características de los diversos testigos e incurren ya en un primer error. ¿Cómo vamos a preparar una adecuada técnica informativa de extracción y de comunicación si no sabemos esto, ¿no? Es decir, lo primero, las características del testigo. Entonces, lo primero a referir es que esta introducción que estoy haciendo, va a ser, ya lo hablamos con Nicolás, más que nada una introducción general, porque desarrollar esta temática tan exquisita, diría yo, demandaría de un curso intensivo y extensivo y programado para tratar todos los temas aquí abarcativos. Lo importante es que lo que vamos a buscar, como decía Sócrates, es considerar que la ciencia fundamentalmente consiste en buscar, o diría en destruir errores, más que en buscar verdades. Es decir, yo diría en evitar errores, y de alguna manera así nos acercaremos a la verdad, para evitar que testigos puedan generar errores judiciales muy graves, que incluso incluyen la pérdida de la libertad o en otros países incluso el de la vida. Ya ha habido muchos casos de estos. Y no siempre voy a insistir en esto porque el testigo sea falaz o mentiroso, sino porque existe una serie de factores intermedios, una serie de mezclas que son importantes. Y vamos a referirnos entonces al testigo, al testimonio, al interrogatorio, a la psicología del testimonio. Para comprender esto, decimos, es lo que el testigo ha percibido a través de sus sentidos. Bien, si nos colocáramos en una posición, voy a acelerar un poco las placas, lo que vamos a buscar, fíjense, en todos los cursos de litigación, incluso yo me incluyo, hablamos de las técnicas de preparación del testigo y del perito, y entonces vamos a ver unas placas muy rápidamente. ¿Cómo tenemos que seleccionar al testigo? Después tal vez volvamos sobre esto. ¿Cómo debe ser la versión? ¿Cómo corroboramos la información? Fíjense, en detección de debilidades o de aptitudes positivas. Preparar al testigo, distinguir el testigo hostil del que no lo es, el testigo reticente, la víctima como testigo. Y yo pongo en amarillo y una duda, ¿lenguaje corporal y otros los tenemos en cuenta? Porque ¿cómo preparamos idóneamente al testigo? ¿Cómo recepcionamos la versión del testigo? Supongamos que buscamos la verdad forense y no una deformación de la verdad, porque algunos litigantes lo van a hacer, van a buscar testigos falaces para ayudar a su teoría del caso, para beneficiar, supongamos, en el derecho penal al culpable, porque si el culpable es culpable y no tenemos una prueba modificable, no es éticamente correcto, pero seguramente el abogado va a tratar de inducir al testigo a brindar una información falaz. Aún así va a tener que tratar de hacerlo más claro posible para que el juez crea que es exacto y que le dé credibilidad. Aún en este caso, poco ético, pero que existe a diario entre los profesionales, y que es parte, digamos, de nuestra labor, no vamos a hablar en sí, no vamos a dar esta información, sino que vamos a ir más allá. Voy a pasar las placas. Fíjense todo lo que podríamos hablar, cómo organizarlo. Podemos volver a esto, ¿no? La credibilidad, cómo logramos credibilidad, pero voy a avanzar. Y vamos a volver a quedar en blanco. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hablar es de esta ciencia de buscar evitar errores más que buscar la verdad. ¿Y esto qué significa en un testigo? Significa que el testigo es tal porque dice algo sobre lo que percibió a través de sus sentidos. Entonces, generalmente el juez evalúa, y ustedes lo habrán visto, ¿qué dijo el testigo? El testigo dijo tal cosa. Dio esta expresión, utilizó esta oración, utilizó este párrafo. Y en general en las resoluciones se suelen, ustedes dan lectura y ven que dicen, el testigo tal dijo que tal día, tal hora pasó tal circunstancia. En tal sentido, el testigo resulta veraz, creíble, pero nunca nos dicen por qué es veraz o creíble. Es decir, el juez dice veraz y es creíble, pero nadie se pregunta científicamente de dónde deduce que es veraz y creíble el testigo porque dijo tal o cual situación. No dice el juez si interpretó solo sus expresiones lingüísticas verbales, y vamos a ver que hay distinciones importantes, de qué tipo, si analizó la sintaxis, la forma del vocabulario, la pronunciación, la entonación, y si lo vinculó con otros elementos del lenguaje. Ya no del lenguaje verbal, sino del lenguaje paralingüístico, del lenguaje no verbal. Si lo vinculó además
con los procesos némicos, los procesos de memoria, si lo relacionó además con la personalidad del sujeto, si lo relacionó con las calidades o cualidades o características intelectuales, sociales, económicas, de género, de sexo del sujeto, porque todo esto incide en la forma en que uno va a expresarse a través del lenguaje, pero también va a incidir en cómo puedo transmitir ese conocimiento que tengo, y esto es a través del lenguaje. Sí, pero esta es una forma, el lenguaje verbal, y los demás los consideran los jueces para decir que son exactos. Bien, generalmente no. Y aquí hay por eso vuelvo a la placa, dice, ¿y ello qué significa? Es decir, estamos en condiciones, váyanselo preguntando ustedes, si aquí hay jueces, fiscales y defensores, ¿estamos en condiciones y estamos preparados con el conocimiento y la práctica como para dar respuesta a si un testigo es exacto y que nos pueda generar credibilidad y cómo? Vamos a avanzar. Evidentemente no podríamos, ustedes me dirán, bueno, doctor, pero usted me plantea que casi hagamos un estudio psicológico, un test psicométrico, un test técnico, un test evaluativo proyectivo, y eso no se hace en una declaración testimonial en la audiencia. No, pero existen una serie de parámetros o de componentes que debemos estudiar y debemos estar preparados para ir analizando y así preparar nuestro interrogatorio, sin cuya preparación y sin cuyo conocimiento previo va a ser imposible. Vamos a avanzar un poquito. El testigo. Esto es importante, miren, distinguir también que existen diversas clases de testigos que va a depender del lugar circunstancial, sobre todo en el cual se encuentran con relación al hecho del que van a declarar. Y lo vamos a ver enseguida en un juego que le voy a pedir a Nicolás, 3 participantes que quieran rápidamente intervenir. Es decir, pero muy rápido esto, y perdón porque nos corre el tiempo. Directo, total o parcial. El testigo directo es aquel que está en el momento circunstancial mismo del hecho que hace al objeto del proceso y que puede ser total si capta toda la escena o parcial, es decir, una parte de esa escena, pero es en el momento mismo. Lo vinculo al delito, que es más simple para que lo entiendan. Cometido un homicidio, un individuo puede ver todo, es decir, estamos en una habitación, es testigo de que alguien saca un arma, un puñal, un arma blanca, y la introduce en el tórax de otro y lo mata. Bien, vio toda la escena. Incluso vio lo anterior, discutieron porque estaban alcoholizados o porque estaban jugando las cartas, y vio. Testigo total. Parcial, es aquel que sintió los gritos, sintió un golpe y ve salir al individuo corriendo con el arma blanca ensangrentada. Es parcial. ¿Pero por qué es importante? Y porque si no, después ustedes le van a querer preguntar al parcial como si fuera total. Y tiene una versión limitada. Y no es que miente, la ve limitada. Sigamos, indirecto. El indirecto es aquel que ya no está ni en la escena, no está directamente, ni total o parcial, sino indirectamente. Es decir, aquel que ve en la calle salir al sujeto y subirse a un auto rápidamente y darse a la fuga. Después se entera de que este sujeto parece que mató a alguien, pero es indirecto. O aquel que le vendió el cuchillo, o aquel que escuchó en la despensa, en el comercio, decir al autor del hecho, voy a matar a fulano. Es indirecto. Tenemos el testigo experto, que no es el perito, pero es experto porque tiene una experticia especial. Hay veces que en algunos hechos aparece un accidente de tránsito, un médico que está parado en una esquina, ve un choque y va a poder constatar lesiones e intervino tal vez hasta asistiendo a la víctima. Y tiene una experticia específica. El testigo de oídas o de referencia, aquel que habla de lo que dice que escuchó que alguien dijo, víctima, tercero, victimario, demandante, demandado. Y el testigo de concepto, que los hay a montones. Ese que viene y dice, no, pero ¿cómo puede haber cometido este hecho si es buen padre? No, si es buen creyente. No, si él es buen vecino. De valor. O todo lo contrario, ¿no? Sí, es creíble que pueda matar a alguien, era muy violento, impulsivo. Es decir, ya aquí estamos dando varios detalles que hay que tener en cuenta para asimilar y que deben considerarse en lo que es la psicología del testimonio. Desde ya anticipo, porque no nos va a dar el tiempo, seguramente yo tenía otras placas, que la psicología del testimonio forma parte dentro del ámbito judicial de lo que es la psicología forense. Y la psicología forense dentro de la psicología jurídica y la psicología jurídica dentro de otra psicología que es la psicología social, ¿no? Y de la psicología general. Hice el orden inverso, ¿no? De especie a género.
Y de lo que se va a encargar esta psicología del testimonio es de demostrar, y perdón, justamente esta situación. Vamos a ir a un caso práctico y vamos a suponer que colocados en en una misma situación fáctica, desde distintos ángulos y posiciones, tenemos, vamos a buscar tres testigos, y esos tres testigos están observando desde distintos ángulos, de distintas posiciones, pero además desde distintas formaciones socioculturales, de personalidad, de situaciones emocionales en ese momento, una escena. Podría ser una escena del crimen, una escena contractual, una escena de daños y perjuicios, lo que quieran. Lo que vamos a sacar es una escena, yo siempre hago este juego, y pido a tres, no sé quién empezará, vamos a verlo durante un minuto, no más, y yo después les voy a preguntar a ustedes, ¿este juego cuál es? ¿Ustedes creen que cuatro personas en el mismo lugar y en la misma circunstancia fáctica de modo tiempo ven lo mismo, perciben lo mismo, memorizan lo mismo, guardan lo mismo? Vamos a ver, hagamos el ejercicio. ¿Quién empieza? ¿Nicolás? ¿Puedo abusar de ti? Un ¿Eso crees? minuto. Sí, Valentina también. Voy a abusar de Valentina, que observen la imagen rápidamente. También estaba Le voy a Priscila, pedir a se F. había ofrecido. González también, que lo veo ahí, o a William Buto. No, no sé quién ha levantado la mano, a quienes ustedes me digan. Observen la imagen. Todos los que quieran, observen la imagen. Yo voy a hacer algunas preguntas. No tenemos mucho tiempo. Después, cuando vaya a Chile, hacemos un encuentro allá y sí, estamos 10 horas Totalmente. para ver. Bueno, ¿listo? ¿Lo vieron? Sí. Muy bien. Vamos a empezar Sí. con Nicolás. Nicolás, ya que te sigo aquí en imagen. Lo primero es, ¿cuántos animales viste en escena? Sí. Lo que les voy a A pedir es ver, rapidez en el contestar porque si no se nos va a ir el tiempo. Yo no tengo problema de estar 2 horas, pero bueno. cinco. Cinco animales. 5, dijo Nicolás. ¿Me podrías decir qué 5 animales viste? Perdón, seis, porque vi dos tigres Nicolás, adultos. perdón, dijo 5 primero, ahora usted me dice 6. Ahora estoy diciendo Bien. seis. ¿Está seguro esto? Sí, estoy seguro. Está Vi seguro. dos tigres adultos, dos tigres cachorros y dos pájaros. Creo que uno era un tucán y el otro uno que estaba arriba a la izquierda, más pequeño. 6 entonces, 6. Así es. Eh, el sexto era un ave, ¿puede determinarme qué tipo de ave era? Era un ave pequeña que estaba arriba a la izquierda, tipo ¿Puede decir el gorrión color del ave? amarillo. ¿Y el otro ave? ¿No recuerda? Bueno, vamos a preguntarle a Valentina. Valentina, ¿recuerdas de qué color eran las aves que Nicolás una no la puede definir? Dice que una, veamos. Sí. ¿Recuerdas el color de esa ave? Sí, recuerdo una amarilla con negro que está más bien en la esquina inferior derecha. Otra amarilla arriba, donde decía Nicolás, más bien a la izquierda. Perdón, Una roja con azul que estaba perdón, me estás nombrando arriba. 3 entonces. Yo vi tres aves, sí, Ah, al bueno, menos. entonces volvemos para atrás, Valentina. Y creo que vi otra más. El testigo uno dijo que eran 2, no recuerda un color. Vos en el mismo momento y consideración estás diciendo que hay 3, pero no te acordás del tercer lugar donde estaba. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Vamos a Ya, ir, le voy a pedir al amigo José Domingo y difícil el nombre, Irrabeorde, creo que es difícil. Estimado, rápidamente, perdón que no lo pronuncie bien. ¿Cuántos animales vio? Hay ¿Directos, no cuatro, directos? vi 4 tigres, 4 aves y una serie de imágenes que no eran animales propiamente tales, pero con caras de tigre repartidos por la imagen. Pucha, a la pucha. O sea que usted ya vio 8, no 7 como Valentina, ni 6 como Nicolás, estando en el mismo lugar. Y además nos agrega que vio otras imágenes. A ver, FB González, estimado FB González, lo veo muy serio. La última y vamos a pasar porque si no, no nos quedamos con el juego. ¿Qué vio usted? Yo le preguntaría, ¿cuántos tigres vio formales y no formales, por decir así? O visualmente directos y no directos en la imagen. Audio, ahí sí. Sí. Formales 4, informales 4 también.
y 4 aves. ¿Y no formales? No formales, 4 también. O sea, 8 en total. Sí, tigres. 8 tigres. Sí. Bien. Fíjense, amigos y amigas, vamos a ver la imagen. Nos decían aquí que vieron cuatro aves, podríamos contarlas, creo que es correcto, vamos a ver. Una aquí, el tucán, este otro guacamayo, aquí hay una arriba un poco difícil de ver. Se ve el puntero, me ven Sí, el se puntero, ve. ¿verdad? Sí. Bien, aquí la otra ave. Aparentemente hay 4, sí. Por allí puede estarse. Pero fíjense que en los animales hay 2 adultos mayores, como dijo Nicolás, 2 menores aquí abajo, y después hay una serie de imágenes. González decía, hay otros 4. Bueno, aquí tenemos uno en las hojas, ¿no es cierto? En la piedra hay 2, este y este, son 3, 4. En el piso aquí hay otro. En el árbol hay 2, uno arriba y otro abajo. Síganme el cursor, ¿sí? También vamos a ver que hay una cara de un tigre aquí, tal vez ustedes no sé si lo alcanzan a ver bien, pero también está, hay otro en la maleza del árbol aquí arriba, es decir, incluso aquí hay otro. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense cómo nosotros, estando en un mismo lugar y situación, en las mismas circunstancias, no vieron lo mismo. Algunos van a ver con mayor detalle y otros con menor detalle. Esto mismo pasa en la realidad con los testigos. Pero, y ustedes dirán, ¿y por qué ocurre esto? Bien, y ahora el problema sería que si yo les preguntara esto mañana, pasado o dentro de un año, yo no sé quién se acordaría de lo que dijo hoy, porque el efecto del tiempo y el efecto de la memoria también juegan un valor más que importante. Entonces, ¿sigue teniendo la prueba testimonial un valor trascendente? Sin dudas. Ahora, ¿cómo sabemos que ese interrogatorio que vamos a hacer para lograr el testimonio, el testigo es el sujeto, el testimonio es lo que dice y lo que hace el testigo, no solo lo que dice lingüísticamente de manera verbal, sino también vamos a ver lo que se dice de manera no verbal y paralingüística, y de lo cual todo buen profesional tiene que estar atento en el momento de la toma de declaración. Yo estoy acostumbrado a ver en las audiencias que se pregunta sin prestar atención. Miren, ni siquiera a lo que lingüísticamente, desde el punto de vista verbal, se dice. Se toma simplemente la palabra en la referencia, en la oración, en el párrafo, pero no se analiza la sintaxis, no se analiza el contenido emocional, la entonación que debe llevar o que debería ser de acuerdo a lo significativo de lo que se está diciendo. Los jueces, aquí era lo que les decía, casi que resuelven por un acto de fe. Le creo porque le creo, porque ha logrado mi confianza, por mi propia experiencia de vida, pero no hay un control científico de esa prueba por parte de los jueces. Casi que los jueces y fiscales. Y les hago una pregunta al panel rápidamente para que después abrimos a la charla también y vamos a ir desarrollando algunas otras temáticas, si les parece, porque creo que ya estoy pasado en tiempo, pero preguntas y podemos abrir el juego. No sé si querés, Nicolás, preguntarme las placas y vamos charlando también y después hacemos otras preguntas, pero yo planteaba estas dudas. Está Podemos perfecto. Bueno, advertir, fíjate, si querés y de ahí seguimos, ¿no? está perfecto. Primero que todo, muchas gracias, profesor. Muy interesante la presentación. Efectivamente, es un tema que da, digamos, para mucho. Y efectivamente, el profesor Pascua es uno de los profesores del diplomado en Derecho Procesal Avanzado que va a iniciarse a fin de mes, del cual acá hay varios matriculados nos están acompañando acá. Y acá la idea de esta tarde era tener una primera mirada a estos temas que son muy interesantes. Entonces, claro, algunos de los temas que habíamos conversado bueno, precisamente podemos partir por la primera pregunta que está ahí. Efectivamente, la pregunta que habíamos pensado era, ¿cómo esto ya se puede materializar en concreto, en específico, en las audiencias frente al tribunal? Ya que se vincula también con la primera pregunta, ¿con qué herramientas contamos en nuestra función y formación para recibir un testimonio y valorarlo? Y diría yo también para contrarrestarlo eficazmente, porque por ejemplo, lo que me pasó a mí en específico es que yo leí la pregunta, acá muchos me van a decir que ya, todos somos generales después de la batalla, pero yo cuando escuché su pregunta, escuché la pregunta en términos tales, diga cuántos tigres hay, o sea, perdón, cuántos animales hay. Entonces,
yo efectivamente vi unas imágenes también de tigres escondidas, dos, tres, la verdad, no vi todas, vi unas dos, tres, pero vi únicamente, la pregunta se me hizo fueron por los tigres, digamos, o por los animales. Entonces dije, dos cachorros, dos adultos y los dos pájaros que vi, había uno más. Entonces, claro, entonces, al final yo como testigo en este ejercicio, quedé con la impresión que no se como que se produjo un efecto de una contradicción, que la hubo, ¿cierto? Pero que frente a un juez se va a ver como una prueba falsa, una prueba contradictoria, una prueba que es incapaz de revertir como el estándar más allá de toda duda razonable, ¿cierto? Pero en la materialidad quizás si hubiese habido un contrainterrogatorio, una precisión mayor, y por ahí también uno siente como testigo, siente quizás algún como miedo o indiferencia a no contradecirse, ya, bueno, lo dije, ya, lo dicho está y sigamos con la audiencia, si tampoco mentí, en el peor de los casos me equivoqué. Entonces, qué sugerencia nos puede Fíjate, dar para ir Nicolás, abordando estos Ni- temas? bien, Nicolás, un ejemplo, porque un ejemplo vale más que 1000 palabras, como las imágenes. Un ejemplo. Caso práctico, de la vida real. Tuvimos un caso muy serio de una violación hace muchos años. Yo era juez de cámara del crimen y se nos presenta una testigo que sufrió un robo muy violento, incluso fue abusada la mujer, lamentablemente, y se le preguntaba a ella, a la víctima, usted pudo ver, porque la amenazaron con un arma de fuego, ¿no? Entonces uno dice, bueno, me amenazaban, decía ella, y ella no podía decir concretamente cuál era el arma, si era un arma de fuego, un arma blanca, decía, era un arma. Y uno dice, pero ¿cómo? No puede ser que no se dé cuenta que es un arma de fuego. Bueno, efectos flash, efectos de cómo incorporó esa información, el estado anímico en el que estaba, el estado emocional, el estrés, el trauma. Y entonces había que analizar. Vino el marido que había estado presente, lamentablemente, en un caso tétrico. Y él dice, era un arma de fuego. Entonces le preguntamos, ¿recuerda usted si era una pistola o si era un revólver? Es decir, si tenía cilindro o si tenía cargador. No lo pudo recordar. ¿De qué color? No lo pudo recordar. ¿De qué tamaño? No lo pudo recordar. Entonces, fíjense en un ejemplo que uno debe decir, bueno, pero en estos supuestos, ¿están mintiendo? ¿Falla la memoria? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Entonces uno ahí saca la conclusión de que si el testigo es contradictorio, falaz, o si está tratando de introducir información inadecuada. ¿Cómo? Bueno, primera pregunta, ¿qué herramientas contamos? Tendríamos que hacernos esta pregunta a cada uno de nosotros. ¿Qué especialización, qué conocimiento de lectura hemos hecho sobre bibliografía y material técnico especializado sobre psicología del testimonio, sobre procesos mnémicos, procesos de memoria? ¿Qué procesos alteran la memoria? Situaciones y cómo es el proceso de incorporación de los datos dentro de la memoria. Lo tenemos, lo hemos investigado, porque si no, no podemos hacer preguntas después. Hacemos preguntas sueltas y desinformadas. No va a haber un encadenamiento adecuado. Ya que va a haber una diplomatura, vamos a dejar muchas cosas para esa diplomatura, pero tenemos que tener estos conocimientos. Pero también las formas de expresión lingüística, ¿qué es lo primero? Lo primero es lo que se dice de forma verbal, ya sea oral o escrita. En los procedimientos modernos debería ser todo en forma oral. Pero no es solo lo que se dice, sino el cómo se lo dice. Desde la expresión verbal. Y después agregar lo que es otro lenguaje, como es el gestual, o kinésico más específicamente, es decir, gestual, corporal, proxémico, de movimientos, el lenguaje de los sentidos, el lenguaje fisiológico. ¿Cuánto conocemos de esto? ¿Qué herramientas contamos? Ustedes me dicen, la herramienta es, yo preparo el caso. Bueno, bien, dígame cómo lo va a preparar. Bueno, conozco el caso, primera regla. Bien, el caso es una demanda civil o un delito, no importa. Preparo el caso. Conozco lo fáctico. Bien, ¿cómo pruebo lo fáctico? Supongamos con un testigo, con dos testigos. Bien, ¿quiénes son estos testigos? ¿Qué edad tienen? Porque de acuerdo a la edad, ya tengo que ir introduciendo, fíjense, parámetros de edad personales, una forma de interrogatorio. Dos personas con distinta edad no pueden ser interrogadas de la misma manera. Dos personas de distinta cultura no pueden ser interrogadas de la misma manera. Grado de cultura. Dos personas socioeconómicamente muy en los extremos tampoco pueden ser interrogadas de la misma forma. El estilo del interrogatorio, de las preguntas, el approach, la empatía o apatía que uno debe darse,
va a ir variando de acuerdo, fíjense, a estos parámetros también. Después hay que analizar, bueno, si la persona puede tener fallas de memoria, ¿por qué motivo? ¿Trastornos de qué tipo? De la memoria, fisiológicos, postraumáticos, ¿de qué tipo? O por errores de recepción de la información. Puede no tener ninguna afección, pero va a haber errores de cómo incorporo la información en el proceso de memoria, cómo lo elaboro y cómo lo puedo después relatar o rememorar. Entonces, lo primero para armar un interrogatorio eficaz, y también para el juez debería hacerlo y para las partes todas, es buscar los conocimientos elementales básicos. Segundo, tener un consultor o asesor. En muchas legislaciones procesales lo tienen, en Centroamérica lo tienen, no sé en Chile, peco en esto. En el Código Federal argentino ahora también se permite lo que es un consultor o asistente técnico de la parte, pero no del juez. Aquí se le complica al juez, porque las partes pueden tener un consultor y el juez no. Es decir, el juez es perito de perito. Bueno, a veces sí, a veces no. Eh, y recién de ahí partir a todo lo demás. Partir a cómo se realiza un interrogatorio eficaz, qué tipo de preguntas. Fíjense, pero antes de ingresar a esta segunda parte de cómo interrogo, con qué aspectos, lo primero es analizar al sujeto que voy a interrogar, en su faz personal, en su faz de salud mental, en su faz de salud y fisiológica de sentidos, en sus formas de expresiones lingüísticas, verbales, no verbales y paralingüísticas. Miren, les hago otras preguntas. Esto, si quieres, podríamos preguntarle acá al panel algunas de estas preguntas. ¿Cuántos preparan un pliego? Algo común, algo que se sale de lo que estamos hablando. ¿Se prepara un pliego de interrogatorio previamente? Un pliego. Después podemos irlo ampliando, desmenuzando, pero se fija por escrito, se toma en cuenta o no. Téstenlo. Yo les diría, tomen un papel a cada uno de los participantes y a cada una de estas preguntas ustedes vayan diciendo el qué y el cómo. Sí. Fíjense, Importante, técnica de interrogatorio. Diferencia entre interrogatorio y entrevista. Yo he visto a veces entrar a perito a decir, yo estuve interrogando a la víctima. Y el perito no interroga, el perito entrevista. Y hay una gran diferencia entre el interrogatorio y la entrevista. No es lo mismo, es diametralmente opuesto. En una hay un approach, en el interrogatorio hay una confrontación. En la entrevista uno busca entrelazarse con el otro en un diálogo de pregunta y respuesta de ida y vuelta, cosa que no existe en el interrogatorio. Ya ahí hay una diferencia abismal. Mm. Y entonces el perito, cuando vienen los peritos a declarar, que son un testigo especializado llamado con posterioridad al hecho, es decir, determinado con el proceso con posterioridad, el testigo perito muchas veces se ofende por cómo se lo interroga, porque no está acostumbrado a ser interrogado, porque la entrevista no interroga y la modalidad es distinta, y se ofende a veces con los fiscales o con los defensores. Fíjense, esto es tan amplio que podríamos agarrar un punto de esto y estar toda una tarde Sí. charlando, ¿eh? No, muy Bien. interesante, muy interesante. Antes de abrir también, porque el tiempo vuela, ¿ya? Nos quedan 15 minutos. Eh, Antes de abrir, tengo una última pregunta más. Desde el punto de vista de su experiencia, ¿qué tipo si tuviese que sintetizar como el perfil del testigo que ha logrado ser más eficaz y en términos de generar convicción en el juez? ¿Qué elementos tendría ese testigo, ese testimonio, digamos, que en base a su experiencia ha sido lo más eficaz? ¿Ya? Y luego de esta reflexión, abro también espacio de acá hasta las 7 de la tarde acá para si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, la pregunta, mm, Nicolás, interesante. Es decir, creo que me lo planteas más como abogado defensor que como fiscal o como juez. Me decís, ¿cómo prepara un testigo para que sea creíble? ¿O cuándo el testigo será creíble? Bueno, va a ser creíble en la manera en que como dijimos al inicio, vamos al inicio de los conceptos claros. Cuando lo que declare al ser interrogado sea o se presente, voy a decir así, se presente con visos o visus de certeza, de realidad. Voy a emplear esos conceptos. Y entonces me dirán, bueno, pero yo puedo conseguir que un testigo que no está diciendo la verdad se presente con esa exactitud.
Y yo diría, sí, ¿es factible probar? Sí, sí, sin duda. Es decir, ¿me está diciendo que el testigo mentiroso puede presentarse exacto y ser creíble? Sí. ¿Y ser preparado? Sí. Ahora, ¿de qué dependerá? Y dependerá del interlocutor, del que va a preparar la estrategia, del conocimiento que tiene y de cómo le transfiere esa información al testigo. Por supuesto, esto que estamos hablando es antiético, es espurio. Bueno, pero ocurre en la práctica, sí, muchas veces. Y otras veces ocurre que el testigo ni siquiera le confiere al profesional la verdad y le miente de antemano y el profesional cree en la versión del testigo. El testigo ya viene medio preparado, ¿no? De manera personal. Ahora, va a depender esto de quién es el testigo. En esto es una gota de agua en la lluvia, son todas distintas, no son iguales, y cada testigo es distinto de otro. Entonces, hay personas que por su condición por su personalidad, yo he tenido testigos que sé que están mintiendo, hacen todos los gestos de mentira, se cruzan de brazos, miran hacia arriba, miran a la izquierda, miran a la derecha. Cuando uno le pregunta si qué ocurrió, en vez de mirar al costado derecho, mirar al costado izquierdo, uno sabe que no está pensando y rememorando, sino que está inventando, eh, que se toma pausas, que respira, que piensa la respuesta. Es decir, el testigo veraz no tarda en decir aquello que ya siente y vivenció. Puede cometer errores, en como si son 3 pájaros o 4, pero dice lo que le pareció ver y es exacto. Cuando el testigo es demasiado verborrágico, suele ser más creíble, no siempre, eh, pero al que hay que prestar atención son pautas. El testigo que toma aire, que respira, que se cruza de manos, que se cruza de piernas, que modula y busca la palabra exacta, que da más datos de los que se pide, que da horarios que no se le pidieron, ubicaciones que no se pidieron. Un testigo que hay que prestar atención porque suele resultar falaz. El testigo muy ordenado, en la práctica, el testigo que es muy ordenado, es sospechoso de falacia. Porque el que dice la verdad no es ordenado en general, salvo que tenga un trastorno obsesivo compulsivo, pero sino generalmente es un relato que va uniendo circunstancias y modo y que uno a través de preguntas de esclarecimiento tiene que ir detallando. Después vendrán preguntas de transición para pasar de un tema a otro, después vendrán preguntas de especificación sobre un tema determinado. Bueno, ahí va a depender de cómo manejamos nosotros las diversas clases de preguntas y de procesos del interrogatorio para ir de menos a más e ir sacando esa información que nosotros necesitamos. Ahora, si no sabemos las clases de preguntas y confundimos al testigo, también es un problema. Y si nosotros no lo manejamos y nosotros estamos faltos de conocimiento y estamos sesgados, también es un problema. Ocurre hoy mucho con los peritos que toman interrogatorios, sobre todo a veces en audiencias de entrevistas psicológicas, que realizan, que realizan las entrevistas de Bender, por ejemplo, o algunas otras de entrevistas directas, semidirigidas o dirigidas, que ya tienen el sesgo. Por ejemplo, hay muchas veces interrogan, dice, la víctima nos contó. No, si lo que le estamos preguntando es si es víctima, no que usted diga que la víctima. Es decir, ya ingresan creyendo que el que está ahí es víctima. ¿No? Es como decir, el condenado, no pare, no lo condenaron, está imputado, tiene un estado de inocencia todavía que destruir. Ya es como culpable, es decir, hay un sesgo del interlocutor, un sesgo halo que se da mucho en la psicología, es decir, el sesgo de considerar que la persona, de acuerdo a su cultura, grado, lenguaje, hasta les diría lenguaje gestual, pero lenguaje de la moda, como viste, no es lo mismo y es interpretado ya como de mayor exactitud en cuanto a lo que va a expresar. ¿A quién de ustedes no Sí. le ha pasado? Digo esto para sé que por allí mixeo. Yo le decía siempre, creo que está aquí un colega mío, un amigo además, que yo le decía, mira, cuando vayas a una oficina pública, ponete traje y corbata, porque vas a evitar la cola, te van a atender con respeto y te van a prestar atención. Si vas vestido de remera, mameluco y zapatilla o deportivo, te demoran. Bueno, ese es un efecto halo muy común y les propongo que lo hagan. Además, hasta a mí cuando me ven con traje y corbata me dicen señor o doctor. Cuando me ven vestido de zapatillas en la calle, me dicen, vos, vení, che. Bueno, la imagen también traduce comunicación. La imagen es un lenguaje de la moda, ¿no? Eh, También es muy interesante. Muy interesante, muy interesantes sus reflexiones.
Hay un comentario también que hace un asistente, William Buto, que está puesto en el chat, que comenta el testigo relata hechos previos, el testigo relata hechos previos, el perito evalúa los hechos en disputa, ambos sin suplir el rol del juez. Hay también una variable que es la consistencia de un relato. También hay que evaluar las omisiones del relato y la madurez si es niño sin revictimizar. Un cuestionamiento de un testigo sin estrategia y preparación es dar mucha ventaja en un juicio. Eso comenta William, también aquí presente. Sí, sin duda, es lo que estamos hablando. Dijimos, esto fue, yo te decía, Nicolás, vamos a dar un pantallazo, un abrir mente Claro, para generar inquietudes. Y en la diplomatura iremos paso a paso, detalle a detalle, tema por tema. Pero fíjense lo que dice él, si no planifico la estrategia, no planifico el interrogatorio. Él está hablando ahí de niños y el niño tiene una conformación, por eso dije las edades. No es lo mismo interrogar a un niño, a un adulto, a un mayor adulto. Entonces cambian las estructuras. No es lo mismo a una mujer en un círculo de violencia de género interrogarla que interrogar a una mujer en un contexto de un delito contra la propiedad. Entonces, uno va adaptando. El tema es cuánto conocimiento tenemos de estas técnicas, cuánto conocimiento de las ciencias o... yo voy pasando las placas simplemente para ir acompañando, pero yo decía, yo a veces charlo con los jueces o con los fiscales y digo, che, viste que la persona suspiraba mucho cada vez que contestaba. Bueno, pero no lo podemos medir, no está tabulado. No, no, si yo no quiero una prueba tarifada ni tabulada, es un dato, un indicio que me permite a mí adaptar mi interrogatorio. Yo tengo que estar alerta, con una escucha permanentemente activa y observación activa, que advierto eso en el testigo, algo le pasa al testigo. No quiero que seamos como Paul Ekman en Lie to Me, donde hace estudios del lenguaje corporal y gestual, que es por micronésimas de segundo. No, no, no estoy diciendo eso. Pero hay ciertos gestos que me deben llamar la atención a un buen litigante. Es decir, yo advierto que ese testigo suspira, que se mueve muy incómodo. Miren, está nervioso porque está en un lugar que no está acostumbrado, puede ser. Y también puede ser que esté mintiendo, puede ser que esté ocultando parte de la verdad. Entonces yo a ese interrogatorio que preparé previamente, si yo tengo estos conocimientos, los voy a ir adaptando y manejando. Y si tengo un consultor al lado, me va a decir, cuidado, un consultor, un psicólogo, cuidado, aquí hay un antecedente, está ansioso. Bueno, ¿por qué? Transpira mucho. Bueno, ¿por qué transpira en la audiencia? Porque está nervioso. Porque está en la audiencia, sí, o porque miente. Bueno, veamos, pero es un dato. Em, Son datos, ese es un lenguaje fisiológico, ¿no? El de la transpiración. Incluso, miren, las maras, pongo un ejemplo de lo que es el lenguaje a otro nivel que hay que analizar. Los grupos se integran y se toman pertenencia o son también estereotipados o son discriminados según sus formas de vestir, de ornamenta, de adorno. Las maras generalmente se tatúan, están todos tatuados, y eso fue el comienzo. En los últimos años, como vieron que todo tatuado se los indicaba como Mara, comenzaron a sacarse los tatuajes. Esto lo charlábamos con unos amigos en El Salvador y en Honduras, para no ser vinculados, porque ya se sabía que cuando entraba a la audiencia el tatuado entero de arriba a abajo con signos de tal pertenecía a una Mara, a una agrupación criminal que estaba vinculada con el narcotráfico, con las extorsiones, con las muertes, etc. Entonces ya era un prejuicio, un preconcepto que se formaba el juzgador. Y era una forma de comunicación. Ya no bastaba vestir a la Mara con corbata y un traje para que pareciera no criminal. Ya estaba criminalizado por sus tatuajes, digamos, aunque tal vez era un cantante de rock ahora, ¿no? Es decir, pero digo, estas cuestiones son las que uno debe analizar y que yo veo que estamos muy lejos a pesar de que estamos en el siglo XXI. excelente, muchas gracias. Bueno, ya no sé si es que alguien tiene algún comentario final, alguna pregunta final, ya llegando a la hora. Eh, Quisiera preguntar si un testimonio eh, en términos de estándar de validez pierde credibilidad si han pasado muchos años. Sí, ¿perdón? Sí, en el fondo la pregunta acá sí es si el hecho de haber pasado muchos años se pierde la credibilidad del testigo, ¿eso es, William?
O sea, digamos, por ejemplo, si uno pregunta a un testigo sobre un hecho de hace 5 años atrás, necesitas varios testigos para validar ese testimonio, o con un solo testimonio tú puedes, digamos, determinar un hecho que fue cierto. Sí, William, testis junius, testis nullus, esa regla no rige más, era una regla inquisitiva, un único testigo, nada prueba, decían, se necesitaba más de un testigo. Hoy un testigo puede probar y va a depender de esto que un poco vos lo señalabas, la exactitud de lo que nos vaya a transmitir de información. Ahora, vamos al tiempo. El tiempo es tirano, o bueno, no sé, depende cómo uno lo mire. El tiempo borra, para bien y para mal borra. Nosotros tenemos un archivo de datos. Entonces acá no nos ha dado el tiempo de hablar de memoria. El archivo de datos va a depender de qué interés tengo yo o qué situación he vivenciado yo personalmente en cuanto al interés para que ese dato quede guardado en mi memoria y por el tiempo y no se vaya borrando paulatinamente. Entonces, en una víctima directa, ante un hecho de violencia, va a permanecer porque va a generar una huella indeleble que tal vez quiera borrarla en el inconsciente, pero va a permanecer. En cambio, en un tercero no tan vinculado, dependerá de qué es el hecho o de qué trata el hecho, y con el tiempo va a cambiar. Y lo peor es, y esto es lo más interesante, esto tenemos que tener una charla sobre memoria, porque el sujeto tiene, alguien lo dijo recién, el sujeto tiende a, cuando pasa el tiempo, a querer quedar creíble, no por querer mentir, sino por una cuestión de confianza propia y de querer quedar bien dentro del sistema. Y decir, yo no me puedo haber olvidado de esto. Entonces va a ir rellenando incluso datos con lo que escuchó de un tercero, lo que escuchó en la televisión, lo que escuchó en un programa periodístico, lo que leyó y le pareció que debería ser mejor que lo que él vio directamente. Rellena, la memoria se suele rellenar, y acá está el peligro del tiempo. El tiempo en estos casos es tirano porque el sujeto puede llegar a rellenar con cosas que no son las que vivenció realmente a través de su sentido. Esto sí suele ocurrir y es muy común. Pongo un caso, con esto te contesto, perdón que me... no voy a dar la causa. En Mendoza, en Argentina, una causas muy importantes de criminalización, incluso de militares en la época de dictadura, pero también se juzgó a algunos jueces y demás. Hubieron testigos, por ejemplo, que 30 años después dijeron que reconocían a un sujeto que, estando ellos encerrados, sin luz, sin poder ver durante días, abrieron la puerta y lo reconocieron por la altura, porque así, porque a trasluz se pudo ver y demás. Si uno analiza desde la ciencia un testimonio de esas características, uno puede decir, bueno, no sé si es del todo exacto. ¿Por qué? Porque puede resultar, pero científicamente, si alguien que está enceguecido porque lleva horas, días en un lugar oscuro, la pupila, cuando se ve una pequeña luz, dilata. Entonces no capta inmediatamente una imagen. Si la imagen fueron segundos, difícilmente puede haber visto su rostro. Ve una imagen nada más. 30 años después, reconoce a esa persona. Han pasado 30 años. Si yo le muestro una foto mía, yo me mantengo bastante bien, pero no soy el mismo de hace 30 años. Entonces, decir que después 30 años y vi una foto, no de aquella época, sino 30 años después, y uno dice, ¿es factible? ¿O este testimonio está, entre comillas, armado? Pongo el ejemplo. Digamos, piénsenlo. Y esto es técnica, es ciencia, busco a un médico que me diga, ¿es factible que la vista pueda proyectar con una luz estando encandilada durante tanto tiempo? ¿Encandila o no ese foco o haz de luz que ingresa por la puerta en un minuto? ¿Puede llegar a definir un rostro o se ve una sombra y sobre todo si la luz es de frente? Esto ya es ciencia, física, es algo que y uno dice, bueno, da que sospechar. ¿Lo ven? Pero si no manejo Realmente, esos conceptos, realmente extraordinario. También se ve la pasión también que tiene acá el profesor en todos estos temas. Eh, Muchas gracias por esta hora en el cual nos hemos podido sumergir de alguna manera en todas las complejidades propias
de la prueba testimonial que uno normalmente en clase, digamos, los que somos profesores de procesar, que acá veo varios colegas también, uno lo pasa sin más focalizado en la regla o más focalizado en la manera en la cual se debe rendir y se debe valorar la prueba, pero no en la profundidad material, que es lo que hemos podido ver en esta hora, que francamente se me pasó volando. Así que muchas gracias, doctor, le agradezco a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, a nombre del programa Reforma a la Justicia en particular, por habernos regalado esta hora, digamos, con usted para revisar todos estos temas. Bueno, el profesor es dentro del cuerpo de docentes del Diplomado de Derecho Procesal Avanzado de nuestra facultad. Dejo a todos cordialmente invitados también a interiorizarse más, a saber más de dicha actividad. Y nada, también está el libro del doctor que dijo, lo van a encontrar en Google bien rápido, digamos. Muy interesante, yo lo estuve revisando con el director del programa Reforma a la Justicia, José Pedro Sí, lo estuvimos revisando y de ahí nace la inquietud de contactar y ya hasta la tercera vez que estamos con el profesor, a quien también ya quisiéramos tener en Chile en alguna actividad próxima. Así que eso, agradezco a todos los presentes, nuevamente al profesor. Y la actividad quedó grabada, la presentación no, la presentación queda en poder del profesor. Lo que sí, esta actividad fue grabada y está y se va a ser compartida en la página de YouTube de la facultad. Así que eso, nuevamente gracias a todos por venir y seguimos en contacto. Amable, gracias. Un honor para mí. Saludos y Disculpe, una ha consulta faltado tiempo. rapidita. ¿Cuál era el nombre del libro que usted había mencionado? Para anotarlo, por favor. Perdón, se llama Sí, Psicología del sí, Testimonio y Teoría del Caso claro, de la editorial ASC de Argentina. Ya, muchas gracias. excelente. Bueno, A ver, gracias por todo. Un gusto para mí. un gusto, nos vemos. Adiós.